Antes de orar, quisiera compartir con ustedes un mensaje que me llegó esta anoche por Instagram, que dice así: Hola Joel, soy Matías Reinal, un adolescente de 16 años que siempre siguió tus sermones con mi familia. Siempre mis padres me han dado el ejemplo de seguir a Cristo y siempre en la familia hemos seguido a Cristo. Hace un tiempo que estoy apartado, yo individualmente, por circunstancias personales que me han hecho apartar de Dios. El enemigo metió la cola y terminé apartándome recurriendo a vicios y fiestas, escapándome por otros lados. Ayer, al salir del colegio, mi padre nos dio la noticia a mí y a mi hermana de que tenía un tumor maligno en la garganta. Eso fue un golpe para mí. Fue una bofetada. Cuando todo parecía ir bien, me llegó esta noticia impactante. Mi padre siempre me inculcó estas cosas y yo sé que él está muy caído en este momento. No puedo expresarme bien en mensaje, pero ayer mismo recibí esta noticia. Llegué a mi casa, lloramos mi madre, padre, hermana y yo, y todavía no caía en que debía volver a Dios. Seguía resignado y enojado conmigo mismo. Todo esto fue hasta hoy, cuando me enteré que el cáncer podría haber avanzado y literalmente caía a los pies de Dios. Lo primero que hice fue orar. La oración fue tan poderosa que estoy seguro que la escuchó todo el cielo. Luego de eso, yo creo que Dios guió todo para que te enviara este mensaje. Mi anhelo sería que cuando prediques puedas pedir oración por él. Su nombre es Fernando Reinal. Necesito que ores por él y yo confío en que Dios nos va a sacar de esta situación. Siempre confiando y regocijándome en él. Te mando un abrazo fuerte. Me encantaría que pidas oración por mi papá allá en Forest City. Saludos. No lo conozco a Matías, no sé de dónde escribe, incluso de qué país es, pero voy a cumplir su deseo. Y si bien nuestra oración no es más importante, sí Dios dice que cuando nos unimos en oración, Él se mueve de manera especial. Así que vamos a orar por Matías y su papá. Querido Señor, en este momento no sabemos bien, o quizás sí lo sabemos, pero lo que motivó para que Matías haga esta petición, y sabemos que no es lo que nosotros vamos a hacer, no es una oración mejor, porque ya como dijo Matías, todo el cielo escuchó su oración. Y Señor, ahora nos unimos nosotros como parte de la Iglesia Universal y reclamamos tus promesas, porque tú dijiste que cuando nos unamos para orar por algo, tú te moverías de una forma especial. Y lo primero que te pedimos es que restaures el corazón de Matías, que le hagas entender a él que lo único que tú le pides es intimidad contigo. Y que en esa intimidad él pueda ver la vida como tú la ves. Y te pido especialmente por Fernando, que de acuerdo a lo que dice Matías, está siempre conectado con nosotros. Señor, si es tu voluntad, toca su garganta, toca ese cáncer, hazlo desaparecer y que él crea en tu poder. Que sea para sanidad. Y Señor, posiblemente haya muchas personas que están sufriendo. Hoy estamos orando por Fernando, pero oramos por todos los que están en este momento escuchando y que tienen algún problema. Te pedimos que podamos tener buenas noticias de esto, pero estamos seguros también que nos escuchas, Señor, porque tú lo prometiste. Y por eso te agradecemos tu manifestación en este caso. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Estamos estudiando el Apocalipsis. Esta serie se titula Apocalipsis para hoy. Y nosotros habíamos dicho que el Apocalipsis tiene una aplicación histórica y una aplicación
escatológica y que nosotros nos íbamos a dedicar a interpretar el Apocalipsis para este tiempo, para hoy. No lo que pasó, que también es muy bueno eso, pero ahora tenemos que interpretar el Apocalipsis para nosotros. Y el Apocalipsis comienza con un versículo que ya hemos repasado que dice así: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Y nosotros habíamos analizado que nosotros leemos la profecía, la oímos, pero una de las cosas que hemos fallado como cristianos es en guardar la profecía, porque no nos dimos cuenta de que las profecías son los planes que Dios tiene para su pueblo para que nosotros los cumplamos voluntariamente. Eso fue lo que vimos el sermón pasado. Y cuando Dios da una profecía para su pueblo, Él no espera que nosotros nos sentemos a esperar la profecía, sino que Él quiere que entendamos que cuando Él nos da una profecía, Él la da para que la guardemos. Y por eso vamos hoy a empezar a analizar la primera profecía del Apocalipsis, porque si el Apocalipsis son los planes de Dios para nosotros, en la primera profecía está el primer paso que Dios quiere que demos en el regreso, o el regreso de su reino, si podríamos decir, o en la segunda venida de Cristo, de que es el acontecimiento que trata el Apocalipsis. Nosotros vimos que el Apocalipsis comienza con un mensaje, y es un mensaje para 7 iglesias: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Son 7 iglesias. Y este mensaje que se le da a 7 iglesias, dijimos que representan de alguna manera a todos los cristianos que hoy existen. Y de alguna manera todos estamos representados en la característica de una iglesia. Por eso son 7 iglesias. ¿Por qué? Porque 7 en la Biblia significa plenitud, perfección, completo. Entonces, de alguna manera, estamos todos allí en esa descripción. Y entonces Apocalipsis 1, 9 al 20 comienza la primera profecía, que dice así. Lo voy a leer de la Biblia porque era mucho y no tenía tiempo para ponerlo en el PowerPoint, así que lo voy a leer directamente de la Biblia. Y vamos a terminar en el versículo 20. Apocalipsis capítulo 1, versículos 9 en adelante. Dice así: yo, Juan, vuestro hermano y compañero en la tribulación, en el reino y en la perseverancia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Estando yo en el Espíritu, en el día del Señor, oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto, vi 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies. Y tenía el pecho ceñido con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve. Sus ojos como llama de fuego. Sus pies eran semejantes a bronce pulido, refulgente como un horno, y su voz como el estruendo de muchas aguas. En su diestra tenía 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece con toda su fuerza. Cuando lo vi, caí a sus pies como muerto. Y él puso su diestra sobre mí diciendo: no temas, yo soy el primero y el último, el que vive. Estuve muerto, pero vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe pues las cosas que has visto, las que son y las que han de ser después de estas.
respecto al misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candelabros de oro, los 7 estrellas son ángeles de las 7 iglesias y los 7 candelabros que has visto son las 7 iglesias. Entonces, la primera profecía comienza con una revelación ¿de quién? De Jesús. Apocalipsis significa revelación. Y por eso la primera profecía comienza con una revelación de Jesús. Y quiero que presten bien al final de estos versículos porque esto es muy importante. Dice, respecto al misterio de las 7 estrellas que has visto a mi diestra y de los 7 candelabros de oro, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candelabros que has visto son las 7 iglesias. Entonces acá comienza el simbolismo de Apocalipsis. Todo en Apocalipsis está escrito en símbolos. Y entonces dice que las 7 estrellas que tiene Jesús en su mano son ¿quiénes? Son los ángeles de las iglesias. Y nosotros vimos que los ángeles de las iglesias simbolizan ¿a quién? A los pastores de las iglesias, a los mensajeros de las iglesias. El mensaje a estas iglesias está dirigido a los líderes de las iglesias porque Jesús sabe que si los líderes cambiamos, eso ayuda a que la iglesia también cambie. Entonces, los primeros que tenemos que recibir el mensaje somos los mensajeros. Y es interesante porque estas iglesias tienen diferentes tipos de mensajeros, diferentes características, pero dice que Dios o Jesús a todos los tiene ¿dónde? En su mano. Y Jesús va caminando entre medio de los 7 candeleros. Ahora, los 7 candelabros o candelabros, ¿qué simbolizan? Las 7 iglesias. Y escuchen bien esto porque esto es importantísimo para entender lo que va a suceder en el Apocalipsis y especialmente en esta profecía. O sea, iglesia es, o mejor dicho, candelabro es símbolo ¿de qué? De iglesia. Estrella es símbolo ¿de qué? De los pastores, de los líderes, de los mensajeros de las iglesias. Y entonces, con ese contexto, nos vamos a introducir entonces a estas 7 iglesias que tienen diferentes características. Y estas iglesias, como les decía, cada uno de nosotros está representado en estas 7 iglesias y la primera profecía comienza con un desafío de Dios. ¿Y cuál es el desafío que Dios tiene al dar esta profecía? Como dijimos, profecía es el plan que Dios tiene para su iglesia. Entonces, el desafío es que Él desea volver pronto para restaurar su reino. O sea, ¿se acuerdan que empezaba el Apocalipsis diciendo estas son las cosas que deben suceder pronto, pero que no necesariamente van a ser así? Porque va a depender, ¿de qué va a depender si van a suceder pronto o no? De la respuesta de su iglesia, porque Él le está dando los planes a su iglesia, está capacitando a su iglesia para que cumpla los planes, pero su iglesia, como es libre, puede decidir no cumplir los planes. ¿Se entiende? Entonces, ese es el desafío con que comienza la primera profecía. Después se necesita advertir al mundo de la salvación de Cristo, porque cuando Dios elige a la iglesia, ¿para qué la elige? ¿Para qué la elige? ¿Para qué? ¿Para qué elige Dios a su iglesia? ¿Por causa de quién? Por causa de las naciones. Dios siempre elige a su iglesia, no por causa de su iglesia misma, sino por causa de la gente que tiene que ser alcanzada por su iglesia. O sea que cuando Dios te elige, si bien tú eres importante, para Dios lo importante ¿qué es? Es el objetivo por el cual te elige. Y el objetivo por el cual te elige es la gente de otras naciones. Algo que no entiende la iglesia, porque a veces las iglesias piensan que Dios los elige porque nosotros somos mejores. Y es más, en la Biblia misma dice que cuando Dios elige a alguien, ¿a quién elige? Al peor. O sea que no te sientas, no hay nada. O sea, si te sientes que Dios te eligió por algo, evidentemente todavía no te eligió. Dios siempre elige a los peores, porque entonces, si alcanza a los peores, quiere decir que alcanza ¿a quiénes? A todos. Todos tienen esperanza. Jesús nace en un pesebre porque si no hubiera nacido en un palacio, los que estaban alrededor del pesebre hubieran dicho nunca hubiera nacido acá. Pero entonces nació en un pesebre para que sepan que Dios alcanza a todos. Puede nacer en cualquier lado. Y por eso siempre Dios elige a los peores. Y si estás aquí hoy, quiero darte el evangelio, no sé si para ti va a ser evangelio, buena noticia, estás aquí porque eres el peor. Y yo les digo, esto lo dije muchas veces y hubo gente que se enojó conmigo, ¿no? No acá, en otras iglesias.
Y bueno, tendremos que entender el Evangelio de una vez por todas, porque si esto te cae mal Jesús. Entonces, porque ese es el mensaje de la Biblia. Entonces se necesita advertir al mundo de la salvación en Cristo, y el otro desafío es que su pueblo, el pueblo de Dios, no está muy interesado en que Cristo venga, porque el pueblo de Dios se alejó ¿de quién? Se alejó de Jesús. Qué interesante que es esto. ¿Cuál es la solución que Dios tiene entonces ante este desafío que tiene, este problema con que comienza la profecía? ¿Cuál será la solución? La solución está en el mismo título del libro. ¿Qué significa Apocalipsis? ¿De quién? De Jesús. La solución está en que Dios quiere revelarle a Jesús, ¿a quién? A su pueblo. Esto es muy interesante porque parece algo contradictorio. ¿Quiénes son los que necesitan la revelación de Jesús? ¿Quiénes? Son las iglesias. Y ahora lo más paradójico de esto es que los que necesitan la revelación de Jesús es la iglesia, ¿qué iglesia? Cristiana. No es el mundo el que necesita la revelación de Jesús, es la iglesia cristiana la que perdió la revelación de Jesús. Y como perdió la revelación de Jesús, entonces Jesús se revela a ella. El gran problema del cristianismo es el cristianismo. El gran problema de Cristo no es el mundo, el gran problema de Cristo son las iglesias cristianas. Y en las iglesias cristianas estamos incluidos nosotros, la iglesia de Forest City. ¿Somos cristianos o no? ¿Qué necesita Forest City? ¿La revelación de quién? De Cristo. Todas las denominaciones necesitan la revelación de Cristo. No hay una denominación que no escape a eso. Y por eso Jesús dio 7 iglesias simbólicas para que todos de alguna manera nos demos cuenta de que estamos incluidos ahí. La mayoría del cristianismo está mal, o estamos mal. Lo lindo, que a pesar de que el cristianismo está tan mal, Jesús tiene a los mensajeros ¿en dónde? En su mano. Y empieza el Apocalipsis diciendo que Jesús camina alrededor de esas iglesias y tiene un mensaje para ellas, porque cuando Jesús elige ¿a quiénes? A los peores. Y en este momento los peores del mundo, ¿quiénes somos? Los cristianos. Y entonces ahora, en ese contexto, Jesús le va a dar el mensaje a los cristianos y lo que necesita. Vamos a poner como si fueran 7 hijas, estas 7 iglesias, porque en la Biblia, iglesia está comparado con ¿qué? Con mujer. ¿Verdad? Entonces no vamos a violentar esto y vamos a poner como si fueran 7 hijas. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y vamos a ver qué pasa con cuál es la situación de estas iglesias. En estas 7 iglesias hay 2 iglesias que están arrepentidas. 2 iglesias que están preparadas para recibir a Jesús. Sin embargo, que son Esmirna y Filadelfia. Si ustedes leen la profecía, no la vamos a leer porque ustedes estudianla en su casa, van a ver que estas 2 iglesias no tienen ninguna reprensión de Jesús. Sin embargo, estas 2 iglesias son demasiado poquitas. Y nosotros dijimos, ¿se acuerdan que para que un movimiento o un grupo se transforme en movimiento, la mayoría tiene que tener el mismo propósito? Hemos dicho siempre que si entre los 12 discípulos hubiera habido 9 Judas, nunca hubiera surgido la iglesia cristiana. Si hubiera habido 5 Judas, todavía no hubiera surgido la iglesia cristiana. Tuvo que haber 10 u 11 que se equivocaron, pero que no se arrepintieron, que se arrepintieron, y hubo uno que no se arrepintió, pero entonces esos 11 formaron un movimiento. Y por eso Forest City no va a ser un movimiento hasta que la mayoría de los que estamos sentados hoy aquí y estamos aquí, estemos realmente entregados a Cristo. Si la mayoría no estamos entregados a Cristo, esto simplemente va a ser una iglesia más con
3, 4 personas arrepentidas por ahí, pero que no vamos a hacer ningún cambio. Simplemente vamos a estar trabajando para mantener una iglesia, para entretenernos espiritualmente cada sábado. Y por eso nuestro objetivo y mi objetivo es que invitarte a que realmente tengamos una relación real con Cristo. Y esto no sea un juego, que esto no sea entretenimiento espiritual, sino que realmente estemos entregados. Hay 2 arrepentidas, Esmirna y Filadelfia, y hay 4, Éfeso, Pérgamo, Tiatira y Sardis, que son conscientes de que algo está mal. Se dan cuenta que algo no está demasiado bien. Y después hay... Uy, me equivoqué acá. Pero no me equivoqué, perdón. Me olvidé cómo venía la secuencia. Y después vamos a analizar la última, la Odisea. Pero vamos a ver el perfil de Éfeso. Y ya algo dije el sermón pasado, pero lo vamos a repasar, porque si queremos aprender tenemos que repetir. ¿Cuál es el perfil de Éfeso? Éfeso es una iglesia o una mujer que por estar centrada en la defensa de la doctrina correcta, perdió el amor por Cristo. Éfeso es de esas iglesias que les gusta discutir doctrinalmente, que les gusta andar diciendo aquel está equivocado, aquel no está equivocado, y en ese deseo de mantener la doctrina pura, pierden el amor. ¿Han visto esos cristianos? Bueno, ese es Éfeso. Quizás alguno de nosotros sea Éfeso. La otra hija es Pérgamo. ¿Cuál es el problema de Pérgamo? Pretendía estar con Dios sin comprometerse, porque le gusta fornicar con Dios. ¿Se acuerdan que dijimos eso? ¿Qué es fornicar? Fornicar es tener los beneficios del matrimonio sin querer casarme. Eso es fornicar. Entonces, Pérgamo, le gusta también no comprometerse con Dios, pero estar con Dios. Y entonces, también por los mismos motivos que tenía Balaam, que era lo que, esto lo dice en Pérgamo, a Balaam, por cuestiones de dinero y de negocios y de poder, no quería comprometerse con Dios totalmente. Y entonces, en Pérgamo, dice que es una iglesia que promueve la jerarquía, donde, y esto quiero decirles algo, donde el dinero es lo más importante, como resultado siempre se forman jerarquías. Y eso no lo vamos a analizar, si quiere que un sociólogo estudiarlo, mi frase, y discutírmela, pero donde el dinero es lo más importante, siempre se forman jerarquías. Donde ustedes van a ver jerarquías, allí, aunque lo podamos disfrazar de lo que sea, hay un problema de dinero o un valor que el dinero es parte importante. Y ese es el problema de Pérgamo, una iglesia cristiana también. Después está Tiatira. Tiatira tolera a Jezabel, que pretende ser profetisa con la cual todos fornican. Ya dijimos lo que es fornicación. ¿Y qué es mujer en la Biblia? ¿Qué es mujer en la Biblia? Iglesia. Entonces, ¿qué hace la iglesia de Tiatira? Tiene a Jezabel, que se dice profetiza, y hace que los miembros forniquen con ella. En otras palabras, si ustedes ven en la Biblia, la palabra para relación sexual en la Biblia, ¿cuál es? La palabra en la Biblia para relación sexual es conocer. Y por eso en Génesis 4.1 dice, y Adán conoció a Eva y como resultado, ¿qué le vinieron? Hijos. Conocer en la Biblia, siempre que se utiliza la palabra conocer, esa palabra significa relación sexual. Claro, nosotros ahora lo leemos en español, y el español lo traduce, digamos, de acuerdo a la intención, pero por ejemplo, cuando en el Antiguo Testamento dice Dios, yo quiero que todos me conozcan, literalmente dice, yo quiero que todos tengan una relación sexual conmigo. Dice eso Dios, literalmente. Una relación íntima, como de esposo y esposa, y por eso en el Antiguo Testamento a la iglesia se la compara como una mujer que es la esposa de Dios. Entonces aparece Jezabel en Tiatira, y Jezabel, ella quiere fornicar con todos, y le enseña a la gente a fornicar con ella, porque no quiere que conozcan a Dios Jezabel. ¿A quién quiere que conozcan? A la iglesia. Jezabel es cuando la iglesia se pone y fornica con los miembros de iglesia. Cuando la iglesia se pone entre los miembros de iglesia y Dios. No sé si me explico.
¿Por qué? Porque hay mucha gente que confunde a Dios con la iglesia. Y no tiene relación con Dios, sino que tiene relación con una iglesia. Y cuando le preguntan, ¿tú conoces a Dios? Te describen todas las doctrinas de una iglesia y dicen, yo soy de tal denominación por estas doctrinas. Y no conocen a Dios muchas veces. Pero sí conocen a su iglesia. Es más, pueden dar la vida por su iglesia, pueden discutir por su iglesia, pero no tienen relación con Dios. Y ese es el gran problema de un sector del cristianismo que pone a la institución de la iglesia por sobre Dios. Y en vez de comprometerse con Dios, la gente se compromete con la iglesia. Ese es el problema de Tiatira. Después está Sardis, que parece que en su exterior está bien, pero por dentro, ¿cómo está? Muerta. Muy activa en los programas de la iglesia o de una institución religiosa, pero por adentro, nada de vida espiritual. Ese es el problema de Tiatira, y después de Sardis, perdón. Y después está la Odisea, que esa la habíamos dejado para el último. ¿Por qué para lo último? Porque es un caso desesperado la Odisea. ¿Y por qué es un caso desesperado la Odisea? Porque piensa que es la mejor de todas. Ella piensa que es la mejor hija de todas, que todas las demás tienen problemas, pero ella no tiene ningún problema. Es más, ella dice, yo soy rica, me he enriquecido, no tengo necesidad de nada. No sé, lo peor del caso es que ella no se da cuenta de su condición y ella piensa que es la mejor y realmente ¿quién es? Es la peor. Es una miserable, pobre, ciega y desnuda. Ella está muy orgullosa de todo lo que hace por Dios, pero no puede decir nada de lo que Dios hizo por ella. Es más, es una iglesia que está haciendo cosas, y pidiendo que todos hagan para Dios, para Dios, para Dios. Y en la medida que hacen para Dios, se sienten como orgullosos. Porque nadie hace lo que nosotros hacemos. Nadie tiene la verdad que nosotros desarrollamos. Ahora, esto es importante, no se da cuenta de su condición y es la peor. Ahora, si es la peor, entonces en eso, ¿qué hay? Hay esperanza, porque ¿a quién elige Dios? A los peores. Por eso estoy tan contento de ser pastor de la iglesia adventista. Porque tenemos esperanza. Porque Dios elige a los peores. Ojalá que nos demos cuenta. Ojalá que nos demos cuenta. Y ojalá que no te enojes con esto. Porque posiblemente nos enojamos, que nos digan que mi iglesia es la peor. Yo creo que la Odisea representa la mayoría del cristianismo actual. Porque la Odisea es una iglesia orgullosa. ¿Y por qué estamos tan separados los cristianos? Porque somos orgullosos. Hemos aprendido a identificarnos no por Cristo. La iglesia cristiana, y por eso tiene un problema, la iglesia cristiana tiene un problema con Cristo. Y no nos identificamos por Cristo. Y ya esto lo repetí mucho, nos identificamos por doctrinas. Entonces cada vez que surge una doctrina nueva, que descubrimos una doctrina nueva en la Biblia, hacemos una nueva iglesia. Porque ya no crees tú como yo creí y no descubriste lo que yo descubrí, por lo tanto ahora yo me hago mi iglesia y tú te quedas allí y ahora yo tengo la verdad y ahora comienzo a hacer guerra contra ti. Cuando en ningún lado vamos a encontrar en la Biblia que la iglesia cristiana se identifica por una doctrina. En la Biblia dice que la iglesia cristiana se identifica por Cristo. Y valga, parece esto tan obvio, sin embargo los cristianos estamos enceguecidos y no nos damos cuenta hasta el día de hoy que Cristo es el centro. Y que tú no eres diferente porque guardas un día diferente o porque crees en el estado de los muertos de manera diferente. Tú eres diferente si es que te pareces a Cristo. Y si no te pareces a Cristo, no te sirve de nada guardar el día correcto, creer en el estado de los muertos de la manera correcta o comer la comida correcta si no te pareces a Cristo. Es Cristo el centro, es el fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Eso me tiene que distinguir del que no es cristiano. Todo lo otro es secundario. No estamos diciendo que lo otro no sea importante, pero todo lo demás es secundario. No tiene sentido si perdí lo otro.
Y el énfasis no tiene que estar en lo otro, porque Jesús dijo, si ustedes se parecen a mí, yo les voy a dar el Espíritu, porque el Espíritu los va a llevar a toda verdad. Pero nosotros sin Cristo queremos llegar a toda verdad y pensamos que porque tenemos toda verdad, somos los mejores, pero no importa si no tenemos a Cristo y no lo reflejamos. Qué confusión que tenemos los cristianos de hoy en día. Una confusión tremenda. ¿Por qué la Odisea representa el cristianismo actual? Bueno, se los expliqué recién. Entonces, en este contexto, ¿qué significa cumplir la profecía? Dijimos que Dios nos deja la profecía para que la cumplamos. En este contexto, ¿qué significa cumplir la profecía? Si ustedes analizan el mensaje a cada una de las iglesias, cada mensaje comienza con una revelación de Jesús. Y cada mensaje termina con un llamado. ¿Un llamado a qué? A arrepentirse. O sea, si queremos cumplir la primera profecía para que Cristo venga, hay algo que tiene que hacer el cristianismo. Una sola cosa. Es recibir la revelación de Jesús. Y como resultado de recibir la revelación de Jesús, ¿qué va a venir? Arrepentimiento. Y cuando nos arrepintamos, va a surgir el movimiento final y Cristo viene. Es muy simple. No tenemos que hacer nada, simplemente aceptar lo que Dios quiere hacer con nosotros. No es salir a predicar a todo el mundo, ahora empezar a hacer encuestas para ver qué necesitan que les prediquemos, para ver cuál es la necesidad para que la gente se llene, venga acá a la iglesia y se llene la iglesia. No, lo que necesitamos es simplemente arrepentirnos, recibir la revelación de Jesús y arrepentirnos. Y quiero decirte, eso es lo que tú necesitas en tu vida y lo que yo necesito. Necesito recibir una revelación de Jesús y arrepentirme. Cumplir la profecía para la iglesia cristiana significa arrepentirse. No, nosotros pensábamos que el mundo tenía que arrepentirse. No, somos los cristianos que tenemos que arrepentirnos. Dios en este momento no está preocupado por el mundo en ese sentido, porque el mundo se va a arrepentir ¿cuándo? ¿Cuándo? Cuando nosotros nos arrepintamos, pero como nosotros somos los peores, Dios no nos dejó afuera, porque si afuera deja a los más blandos. Entonces cuando nosotros nos arrepintamos, como los que están afuera son más blandos, entonces se van a arrepentir también. Pero como nosotros somos los peores, Dios nos está llamando para que aceptemos la revelación de Jesús. Y entonces cuando aceptemos la revelación de Jesús, los demás se van a arrepentir también. Acá no estamos hablando de los musulmanes, no estamos hablando de los ateos, estamos hablando de los cristianos. El problema del mundo somos los cristianos. El problema del mundo es la institución religiosa cristiana. Ese es el problema de Cristo. Porque ¿quién fundó la iglesia cristiana? Jesús. Y sí, la iglesia cristiana nos fuimos todos. Pero Jesús sigue caminando, ¿dónde? En medio de ella. Y sigue teniendo los mensajeros, ¿dónde? En la palma de sus manos. Y por eso no es cuestión de dejar el cristianismo ahora porque estamos mal. No, acá me muestra, el Apocalipsis me muestra que Dios ama a su iglesia a pesar de, porque Dios ama incondicionalmente a su iglesia. Y por eso nos da un mensaje creyendo de que vamos a cumplir una misión. ¿Qué significa arrepentirse? Generalmente a nosotros para arrepentirnos nos han enseñado que arrepentirse es arrepentirme de hacer cosas malas. Y quiero decirte que eso no es arrepentimiento. La palabra arrepentirse en la Biblia es metanoia. Y quiere decir lo siguiente. El término metanoia en griego se traduce comúnmente como arrepentimiento en español. Sin embargo, su significado va más allá de la simple contrición o remordimiento por acciones pasadas. En el contexto religioso y filosófico, metanoia implica un cambio profundo, ¿en dónde?
en la mente. Una transformación fundamental en la forma de pensar y actuar. O sea que metanoia no es arrepentirme de lo que hago, sino que metanoia es ver la vida de una manera diferente. A nosotros nos enseñaron mal lo que es arrepentimiento. Arrepentirme de lo que hago. Entonces hay personas que dicen, yo no quiero hacer más esto, y porque no lo hacen más piensan que están arrepentidos, pero no cambiaron la mente. No cambiaron su visión, no cambiaron su manera de ver la vida. Ahora, les hago una pregunta. ¿Cuál es la solución que Dios le da a la iglesia cristiana por el problema que tiene? ¿Cuál es la solución? Sí, arrepentirse. Y el arrepentimiento viene como resultado. ¿Cuál es la receta para arrepentirme? ¿Cuál es la receta? A ver, creo que no fui claro yo. ¿Cuál es la receta? ¿Cómo? ¿Cómo? Muy bien, la receta es la revelación de Cristo, ¿verdad? Ahora, o sea, la iglesia cristiana tiene un problema. El problema es que no tiene a Cristo, o lo ve mal a Cristo. Entonces, la receta es la revelación de Cristo. Ahora, ¿cuál fue el propósito por el cual vino Cristo a la tierra? ¿Para revelar qué? Al Padre. Entonces la iglesia cristiana tiene un problema. Si no tiene a Cristo, ¿con quién tiene un problema? Con el Padre. No ve bien al Padre. Y por eso la iglesia cristiana, a pesar de que predicamos a Dios, predicamos un Dios tergiversado. No es el Dios que muestra a Cristo. Y por eso cuando predicamos, y especialmente cuando hablamos del tiempo del fin, ¿de qué hablamos? De condenación, de destrucción, de fuego que Dios va a traer para todos los malos que no están en la iglesia, los va a destruir. Y estamos predicando un Dios tergiversado porque no tenemos a Cristo. No podemos tener a Dios correctamente si es que no tenemos a Cristo. Y por eso la iglesia cristiana necesita tener al Dios verdadero a través de Cristo. Y por eso el remedio que Dios le da a la iglesia cristiana es la revelación de Cristo. Arrepentirse para la iglesia cristiana implica recibir la revelación de Jesús para ver al Padre como realmente es. ¿Y cómo es el Padre? Ama incondicionalmente. Él no viene para destruir, sino que viene ¿a qué? A salvar. El que se destruya se va a destruir por causa de sí mismo y del pecado, pero no porque Dios lo destruya. Y Dios viene para interponerse. Antes que nos autodestruyamos, no es que Dios está mandando las 7 plagas finales como resultado para que nos arrepintamos, sino que las 7 plagas finales es el resultado de todo el desastre que hemos hecho aquí en la tierra. Y Dios, antes de destruirnos, de autodestruirnos, Él viene en su segunda venida para salvar a este mundo, porque si no nosotros lo hacemos pedazos a este mundo. Porque nosotros nos gusta destruir. Y para eso Dios levanta a su pueblo. Ahora, ¿qué sucederá si la iglesia se arrepiente? Sabemos que la primer profecía es un llamado a arrepentirnos a través de la revelación de Cristo. Ahora, ¿qué pasa si nos arrepentimos? ¿Cómo? Surge un movimiento, sí, y eso está bien, perfecto. Ahora, pero hay otra cosa que pasa. Cuando surge ese movimiento, cuando hay gente que empieza a reflejar a Cristo, porque si contemplo a Cristo como es, eso tiene una repercusión en mi vida y me cambia. Cuando eso sucede, fíjense lo que dice Pablo que sucede. Segundo de Timoteo, capítulo 3, versículo 12. Y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús, ¿qué pasará? Padecerán persecución. Este es el resultado lógico de levantar a Cristo. No dice algunos van a recibir persecución, sino que dice ¿cuántos? Todos. Si yo acepto la revelación de Jesús y empiezo a leer la Biblia a través de Jesús, voy a padecer persecución. Todos. Y es por eso que muchos no quieren esto. Porque yo sigo de la otra manera
sin Cristo en la iglesia cristiana y no voy a tener ninguna persecución, ¿eh? Quédate con Cristo en la boca nomás, pero no lo vivas. Y no vas a tener ninguna persecución. Pero llénate del Espíritu por medio de Cristo y vas a ver lo que pasa. Se empieza a cumplir lo que dijo Pablo. Entonces, si esto es verdad, ¿cuál de todas estas iglesias es perseguida? Porque si estas son 7 iglesias y son todos los cristianos que van a estar hasta el fin del tiempo, quiere decir que entonces aquí están también aquellos que se arrepintieron. Y les hago una pregunta: ¿cuál de todas estas iglesias es la iglesia perseguida? La Odisea no. La Odisea no la persigue nadie, al contrario. ¿Cuál es la iglesia perseguida de todas estas? Van a encontrar solamente una y en realidad 2 iglesias perseguidas. Solamente 2. Todas las demás no tienen persecución. Pero hay 2 iglesias que son perseguidas. Y son la iglesia de Esmirna y Filadelfia. Justamente las iglesias que están arrepentidas. Ahora yo les hago una pregunta. ¿Cuál es la última iglesia en la profecía del Apocalipsis? La Odisea. Y siempre nos dijeron que la Odisea es la última iglesia. Ahora yo les hago una pregunta. ¿Puede ser que una iglesia miserable, pobre, ciega y desnuda sea la que refleje a Cristo al final? Si se arrepiente, sí. Pero si se arrepiente, ya no va a tener las características de la Odisea. ¿Va a tener las características de qué? De una iglesia perseguida. Y entonces tenemos que ir a ver cuál es la iglesia perseguida y vamos a encontrar que la iglesia perseguida en esta profecía es la iglesia de Esmirna. Y vamos a encontrar, fíjense que, espero que a ustedes les resulte tan interesante como a mí esto, van a encontrar que en el mensaje a la iglesia de Esmirna está descrito todo el Apocalipsis. Los elementos que aparecen en la iglesia de Esmirna son los elementos que aparecen después en todo el Apocalipsis, como diciendo, cuando se arrepientan, todos van a tener las características de Esmirna y allí ustedes van a ver lo que va a pasar en todo el Apocalipsis. Y fíjense, léanlo después en sus casas. Yo no tengo tiempo de leerlo esto todo, pero en Apocalipsis 2.9 le dice Jesús a Esmirna, le dice: yo conozco tus obras, tu tribulación, tu pobreza, aunque eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. Dice: yo conozco tus obras y tú ¿qué? Tribulación. ¿Le suena esa palabra con el contexto del fin? Sí. Esta palabra Jesús la usa en el contexto del fin diciendo, y todos los cristianos sabemos que al final va a haber una gran, ¿cómo le llamamos? Una gran tribulación. Y Dios sabe, le dice a Esmirna: yo sé que tú vas a pasar por esa tribulación. Y fíjense lo que dice Jesús. ¿Qué va a pasar en esa tribulación? Dice: entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Ay, bueno, esto ya no nos gusta tanto. Alguien puede estar diciendo: uy, yo creía que íbamos a presentar el Apocalipsis desde otro punto de vista. Porque ninguno quiere ser perseguido. Pero no sea un problema, porque cuando estamos con Dios, bienaventurados somos. Bienaventurados somos. Ahora, Jesús dijo que vamos a sufrir tribulación por causa de mi ¿qué? De mi nombre. ¿Qué quiere decir por causa de mi nombre? Si ustedes lo traducen en términos bíblicos, ¿qué significa nombre en la Biblia? Carácter. Entonces dice que vamos a ser aborrecidos por causa del carácter de Jesús. A la gente no le gusta Jesús. Le gusta que lo nombremos, que cantemos acá adelante, pero cuando comenzamos a reflejarlo, a la gente le da rabia que alguien refleje a Jesús. Y no quiero decirles, ahora vamos a ver a quiénes les da rabia que reflejemos a Jesús. Vamos a ver a quiénes les da rabia. Eso vamos a verlo más adelante. Dice: yo conozco tus obras, tu tribulación, tu pobreza, aunque eres rico. Esto parece el negativo del mensaje a otra iglesia. ¿A qué iglesia? Es la contraposición a de qué iglesia este mensaje. La Odisea. Porque la Odisea, ¿cómo se cree? Rica, y Dios la ve miserable. ¿Y esta iglesia cómo se cree? Pobre, y Dios ¿cómo la ve? Rica. O sea que Esmirna es el resultado del arrepentimiento de la Odisea. O sea, Esmirna es pobre,
Porque se arrepintió, porque recibió la revelación de Cristo y se dio cuenta que ella no tiene nada. Y entonces ahora los que estaban en la Odisea, que se arrepintieron, pasaron ¿a dónde? Esmirna. Y todos los demás de las otras iglesias que se arrepintieron pasaron a Esmirna. Y fíjense cómo sigue después, dice: Esmirna es el resultado del arrepentimiento de la Odisea. Y dice: yo conozco tus obras, tu tribulación, tu pobreza, aunque eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. ¿Qué es esto? ¿Qué eran los judíos en el Antiguo Testamento? ¿Quiénes eran los judíos? El pueblo de Dios. Entonces dice que los que se enojan, los que causan la tribulación y los que se enojan por causa del nombre de Cristo son los que ¿qué? Son los que se creen pueblo de Dios y no lo son. Son los que dicen ser cristianos, pero no quieren a Cristo, no quieren la revelación de Cristo. Quieren seguir sirviendo a las instituciones religiosas, pero no quieren saber nada con Cristo. A mí esto me parece impresionante, no sé ustedes. ¿Por qué? Porque ¿dónde comienza la persecución? ¿Saben qué? El Apocalipsis no describe en ningún lado que los musulmanes van a perseguir a los cristianos. No escribe en ningún lado el Apocalipsis que los ateos van a perseguir a los cristianos. ¿Quién va a perseguir a los cristianos en el Apocalipsis? Los cristianos. Los cristianos que se creen que ellos tienen todo. Y entonces ahora empiezan a haber gente dentro de su contexto que empieza a parecerse a Cristo, y como ellos estaban muy cómodos y muy acostumbrados a adorar a la iglesia y a adorar organizaciones, a adorar sistemas religiosos, y ahora hay gente que empieza a vivir con Cristo, se llenan de furia. La persecución comienza donde comienza a predicarse el verdadero evangelio. Y les hago una pregunta: ¿dónde comenzó la persecución para los discípulos? Jesús le dijo: vayan a Jerusalén, Judea, Samaria y lo último la tierra. Les hago una pregunta: ¿dónde comenzó la persecución? En Jerusalén. La persecución siempre comienza en Jerusalén. Y por eso no te confundas, porque ¿quiénes son los que persiguen? ¿Quiénes son los que persiguen? Los judíos que dicen es el pueblo de Dios, el que se dice pueblo de Dios que persigue. Porque en el Apocalipsis está bien claro que el que está con Cristo no persigue. ¿Escucharon bien? El que está con Cristo no persigue. El que está con Cristo no persigue ni siquiera a aquel que está equivocado. El que está con Cristo no persigue ni siquiera a aquel que es satanista. El que está con Cristo no persigue ni siquiera a aquella persona que está en herejía. No, el que está con Cristo no persigue, porque el que está con Cristo predica a Cristo y no tiene tiempo de perseguir. Son los que no están con Cristo, que tienen tanto tiempo para hablar, y como no tienen nada para hablar, entonces tienen que estar persiguiendo a personas. Y ¿saben qué? Cuando yo quiero llamar la atención en el cristianismo, como tenemos que cuidar la imagen, ¿qué es lo que tengo que descubrir en alguien para poder atacarlo? Tengo que descubrir un error doctrinal. Y si le descubro un error doctrinal, históricamente el cristianismo ha demostrado que está dispuesto hasta a matar a aquel que le descubre un error doctrinal, y díganme si eso no lo confirma la historia, pero eso muestra que somos cristianos falsos cuando hacemos eso. Somos los judíos que somos sinagoga de Satanás, porque seguimos los mismos métodos de Satanás pretendiendo ser cristianos. Y por eso el Apocalipsis, me habla todo el Apocalipsis, que van a ser los cristianos que van a perseguir a los cristianos. Y por eso no juzgues a Dios por las iglesias cristianas. Juzga a Dios por aquellos que están llenos del Espíritu. Y te vas a encontrar con alguien que refleja a Cristo. Y con alguien que ama. ¿Quiénes son los que persiguen a Esmirna? ¿Quiénes son? Son todas las otras que no se quisieron arrepentir, que quedaron
Son todos los otros cristianos que quedaron en las otras iglesias, que no quisieron arrepentirse, que se resistieron a la revelación de Jesús y ahora a ellos les da tanta rabia que comienzan a perseguir a Esmirna y a Filadelfia. Le dice Jesús a Esmirna: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. ¿Qué quiere decir ser fiel hasta la muerte? El gran problema de los cristianos es que cuando nos entregamos a Cristo y comienza la persecución, por causa de quedar bien con todo el mundo, no queremos la persecución y renunciamos a Cristo con tal de quedarnos en la iglesia o con tal de quedarnos en la institución cristiana. Y tenemos miedo de qué van a decir, tengo miedo de mi jefe, tengo miedo de lo que van a decir la junta de iglesia. Me acuerdo una vez se acercó un líder de una iglesia y me dice: mira, yo sé lo que es correcto con esto, pero este que está enojado con lo que está pasando en la iglesia da muchos diezmos y yo no me voy a poner en contra de ese que da diezmos. Sé fiel hasta que bajan los diezmos en ese líder. No es ser fiel hasta la muerte, no. Ser fiel hasta la muerte quiere decir ser fiel, o sea, ser fiel. Punto, siempre, no hay excepción. Ser parecido a Cristo siempre. Estar en la verdad siempre. Ser honesto siempre. Hacer todo como Cristo lo haría. No es, tengo la doctrina en la boca correcta y después en las juntas de iglesia hago política, o cuando tengo juntas de nombramiento hago política para que salga lo que yo quiero. No, ser como Cristo siempre. Hemos creado un cristianismo a nuestra medida, un cristianismo falso, que usa los métodos de Satanás mientras nos llenamos la boca de Cristo. ¿Cuál es la última iglesia? Y perdonen, me atrasé un poquito hoy. ¿Cuál es la última iglesia? Filadelfia. Y van a ver que en Filadelfia encontramos, fíjense, léanlo en sus casas después. En Filadelfia Jesús se presenta como ¿qué? Como el verdadero. ¿Por qué? Porque cuando surja Filadelfia, ¿quién va a estar? Un Jesús falso, que lo describe el Apocalipsis. Pero Filadelfia va a tener al Jesús verdadero. No al Jesús que utiliza los métodos de Satanás, pero que habla muy bien y que es resplandeciente. En la iglesia de Filadelfia encontramos los judíos que no lo son, reconocerán que Jesús los ama y dice que se postran a los pies de los verdaderos cristianos, de los discípulos de Cristo. O sea, encontramos también en Filadelfia los judíos que no lo son, pero ahora en Filadelfia, porque Filadelfia es la iglesia de la liberación, en Filadelfia vemos que Dios cumple lo que le dijo al salmista: pondrás mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Esos cristianos que no quisieron reconocer a Cristo, esos cristianos que se quedaron en la institución cristiana, pero no quisieron entrar en el movimiento final, esos cristianos tarde o temprano reconocerán que los que se arrepintieron eran realmente los amados por Jesús. Apocalipsis 2, 7 al 13, que eso está en Filadelfia, dice que será guardada esta iglesia de la hora de la prueba que vendrá sobre todo el mundo. Y hasta aquí hay una referencia muy clara a las 7 plagas finales. Y después también dice que en esta iglesia es la única iglesia que Jesús le promete que vuelve pronto. No hay otra iglesia que Jesús le prometa que vuelva pronto, sino a Filadelfia solamente. Y también se dice que los de Filadelfia se escribe sobre ellas el nombre del Padre y de Jesús, que eso sabemos muy bien en el Apocalipsis, que ese es el sello de Dios. Son los sellados de Dios en el último tiempo. Y por eso creemos que la última iglesia no es la Odisea. La última iglesia es Filadelfia, que se forma de la fidelidad de los de Esmirna. Y es en la época de Filadelfia que Cristo viene. Conclusión. Fíjense qué interesante. ¿Con cuántas lámparas comenzaba el Apocalipsis? Con 7. Pero si ustedes van a Apocalipsis 11, dice que en capítulo 11 ya no hay 7 lámparas. ¿Cuántas hay? 2. Dice: y ordenaré a mis 2 testigos, hablando de la iglesia de Dios, que profeticen por 1260 días vestidos con ropas ásperas. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 ¿qué?
los dos candelabros que están de pie delante del Dios de la tierra. En otras palabras, si candelabro en el capítulo 1 simboliza iglesia, en Apocalipsis, en el capítulo 11 no pueden simbolizar otra cosa. Si en el capítulo 1 simbolizaba iglesia, ¿qué simboliza en el capítulo 11? Iglesia. Pero ahora ya no hay 7. ¿Cuántas hay? 2. ¿Cuáles son? Esmirna y Filadelfia. Que son las iglesias que tienen a Cristo en el corazón. Son las iglesias que se han arrepentido, que eran fornicarias, que hacían las cosas con jerarquía, que hacían las cosas por dinero, pero recibieron la revelación de Cristo y se arrepintieron. ¿Saben qué, hermanos? Yo tengo la sospecha de que Dios está levantando un movimiento. Y están levantando un movimiento centrado en Cristo, no solamente en la iglesia adventista, sino en todas las denominaciones cristianas. Hay personas que están predicando a Cristo y están tratando de mostrar que la identidad de una iglesia está basada en parecerse a Cristo, no en las doctrinas que tiene. Pero también en todas las iglesias hay iglesias que se resisten a que volvamos a identificarnos con Cristo como era la iglesia primitiva, porque ya nos hemos acostumbrado por 1700 o 1900 años a identificarnos con doctrinas. Hay una sola cosa que Dios nos pide, es que recibamos la revelación de Cristo. Que tú y yo empecemos a estudiar la vida de Cristo y analizar la Biblia a través de Cristo. Yo te aseguro que si tú empiezas a leer la Biblia a través de Cristo, tu vida va a cambiar. Y esa falta de deseo que tienes ahora de entregarte, una vez que recibas la revelación de Cristo, no te va a quedar otra cosa que querer entregarte porque tú quieres, no porque alguien te obliga, no para salvarte, sino porque Cristo vale la pena, Dios vale la pena. El gran problema es que nosotros tenemos en la cabeza un Dios con las características de Satanás y por eso no queremos entregarnos. Y sin embargo así terminamos viviendo en el terreno de Satanás. Es necesario que nos demos cuenta que arrepentimiento es un cambio de visión de cómo vemos a Dios. Y a Dios lo veremos tal cual es cuando miremos a Cristo. Que Dios te bendiga.